Las tramas solamente se descubren cuando alguien se cabrea o se molesta. Y el señor Garzón, hay que ver si prevarica. Pues sí, señor, Ábalos en este plato. Hoy no vendría ni a tiros, vamos. Esto hace 15 años. Él hablando de corrupción. Era cuando él metía el dedo en el ojo a todos los demás. Le invito, señor Ábalos, viene aquí y tenemos una declaración como la que tuvo con el juez. Verá usted. Vamos, nos vamos a reír. Yo, desde luego, usted lo dudo bastante. Pero bueno, Sandra León, bienvenida. Miguel Ángel Pérez, que sigues con nosotros. Vamos a hablar de esa no declaración. Por cierto, ya lo digo, insultante, ahora les vamos a mostrar algunos fragmentos. No de la declaración, porque no se ha permitido ni tan siquiera que estuviera como público las acusaciones populares. Ahora vamos a hablar con Sergio Santamaría, abogado, jurista, a ver cómo ve de normal esto. Pero tiene un pequeño tufillo a restricción y a que todo lo conduzca el PP, y yo del PP, pues ¿qué quieren que les diga? Como ya hemos visto una serie de pactos por ahí en la vida, ¿verdad? De pronto les entra el chanquetismo este y deciden que no, venga, tú te vas por aquí y yo no te hago. ¿Y qué es lo que acaba ocurriendo siempre después de este tipo de cosas? Que, por cierto, lo que hacen es frustrar la acción de la justicia. Vayamos por ahí, ¿vale? Es que todos los ciudadanos que pagamos esta fiesta tenemos todo el derecho del mundo a saber íntegramente qué ha ocurrido y a que les dejen en paz a la UCO y a los jueces actuar, ¿vale? Pero independientemente de esto, normalmente cuando ocurren este tipo de pactos, va y resulta que en la izquierda hace así, te hace la envolvente y te dice, ven como no había nada, lawfare. Miren, como tengamos que acabar en esto, el cabreo va a ser de aquí, ida y vuelta al tejado de esta casa 36 veces. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver a Ábalos, hablando a la salida, porque dentro no se le ha permitido ni estar a las acusaciones populares, repito, lo que dijo, según él, ahora lo van a ver, es que hasta su novia la gestionaba Koldo. Es que de verdad que es de traca, de verdad. ¿Hubo comisiones? No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces. No hubo comisiones, y entonces ¿usted por qué estaba ahí? ¿Y por qué aparece retratado por todas partes? Y lo de la casa, las dos casas, la de la alcaidesa en Cádiz, ¿de dónde salía? Y el casoplón de casi 2 millones de euros en el Paseo de la Castellana, ¿de dónde salía? Vamos a ver más fragmentos. La sesión pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes, me he comprometido ahí mismo como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Bueno, es que como no ha dicho nada, es fácil acreditarlo con el envoltorium sugus. Entonces, como entregue lo que equivale a su declaración, pues no sé, lo mismo pasa una hojita así en blanco de una agenda y se acabó la historia. Por cierto, vamos a ver, había 2 pendrives suyos, señor Ábalos, en una casa de Koldo. Los encuentra la UCO en un registro. ¿Va a entregar eso? Porque eso ya lo tiene la UCO. ¿Eso tiene documentos adicionales? ¿Los va a entregar? O sea, no nos cuente milongas, no nos cuente milongas. Pero bueno, vamos a más. Nada, bueno, yo agradezco a su señoría, al juez, que me haya permitido esta declaración voluntaria. Saben que llevo muchos meses intentando declarar ante la autoridad judicial, lo intenté ante la audiencia, bien como perjudicado, bien como testigo incluso, y ahora se me ha dispuesto esta posibilidad. A ver, Miguel Ángel, que tú has estado hablando con las acusaciones, quieras que no, la unificación y presencia monopolística del Partido Popular, luego han tenido que hablar con ellas. ¿Qué ha pasado en esa declaración? Ahora lo vamos a mostrar. Lo que se dijo y lo que no se dijo, vale mucho más lo que no se dijo. Ya les adelanto. En todo el paquete de lo que no se dijo, ¿saben de qué no habló o no quiso hablar nada? De Sánchez y de Begoña Gómez. Curioso, ¿verdad? Es curioso. ¿Ha habido algún tipo de pacto? No sé. Expreso, nos lo van a confirmar por Navidad, con la felicitación navideña va a venir, por cierto. Sí, hemos pactado. Bueno, es que esa es la sospecha que hay ahora mismo, Carlos, en el aire después de la no declaración de Ábalos, porque fue lo que hizo Ábalos es negar todo, o sea, negar todo, negar todas las evidencias, porque aquí ya es del team Ábalos o del team Aldama. De momento lo que está diciendo Aldama... Con los junticos que estaban antes, ¿eh? Exacto, pero todo lo que ha ido aportando Aldama, con los días, con las semanas, se va confirmando. Todo lo que ha dicho Aldama se va confirmando. Él será lo que sea, pero lo que está diciendo es la verdad. Y lo que nos demuestra Ábalos son inconcreciones, negar todo, unos pretextos que ya son completamente surrealistas, de querer pasarle el mochuelo a Koldo diciendo que hasta Koldo era el responsable de enchufar a su entonces novia o lo que fuera en 2 empresas públicas. Eso obviamente no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea, pero Ábalos, que domina la puesta en escena, pues lo que nos dicen es que efectivamente pues hizo un
un papelón en el Tribunal Supremo, que incluso intentó dar pena al juez y al fiscal, pero lo cierto es que cuando el juez, el fiscal anticorrupción, fueron incisivos con él, pues Ábalos se perdía y no sabía responder a según qué cosas. Cuando le preguntaron por el famoso inmueble de la Castellana, valorado en 1,9 millones de euros, que le va a entregar a Aldama, entró en contradicciones. Directamente el abogado de Aldama le dijo: usted dice que eso es falso lo que hemos dicho en los contratos de obras, ¿cuál es el falso? No supo qué decir. Acabó reconociendo que lo que se había aportado era cierto. Es decir, en cuanto se rasca un poco sobre Ábalos, al final se nota que todo es una pantomima. Mira, preguntas a las que se negó él a contestar, directas, ¿eh? Por cierto, más de 300 preguntas se negó a contestar. Hombre, para haber colaborado con la justicia, chico, no sé, lo siguiente es volar el edificio, ¿vale?, del Tribunal Supremo. Preguntas concretas, literales, ¿eh? Abran comillas y vamos. ¿Vio Ábalos al señor Aldama en actos del PSOE? ¿Cuántas veces le ha visto en Ferraz? ¿Se hizo alguna foto con el presidente del gobierno? Respuesta: cri, 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 cri. Siguiente pregunta. ¿De qué conocía el señor Aldama a Begoña Gómez? Respuesta: cri, 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 cri. ¿Por qué en la lista de asistentes por parte del Ministerio a un proyectado viaje a Georgia, Zurapollicas-Viles georgiano, OMT, estaba la señora Begoña Gómez? Cri, 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 cri. ¿Es cierto que Koldo manejaba abundantes cantidades de dinero en efectivo y que pagaba las del ministro siempre en metálico? Respuesta: cri, 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 cri. ¿Por qué Koldo tenía este nivel de influencia fuera del Ministerio de Transportes en otras comunidades autónomas o en otros ministerios? Cri, 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 cri. Añadido: ¿será quizás porque Ábalos era entonces el secretario de organización del PSOE y contaba con el respaldo de Pedro Sánchez? Cri, 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 cri. Este es el nivel de colaboración. ¿No sabe contestar a esto? No sabe contestarlo después de haber sido la persona de confianza de Pedro Sánchez, la persona, como ha dicho Aldama, y tiene toda la razón porque eso lo hemos visto todos. O sea, yo he estado en determinados actos, en determinados momentos, en los que efectivamente veías cómo le llamaba Pedro Sánchez a Ábalos. De hecho, he estado con algún otro asistente de Pedro Sánchez en comidas en las cuales sistemáticamente está llamando. Es una persona que tiene una especie de hiperdependencia, de hiperconexión absoluta y permanente de su equipo. ¿No sabe nada de Pedro Sánchez? ¿No sabe nada? ¿O es que ha pactado para no saber nada? Es una colaboración selectiva, pero es algo que ya estamos viendo Se llama en otros... encubrimiento, ¿eh? Sí, efectivamente, pero que quiero decirte que al final nos dicen que la voluntad de todo el mundo es colaborar, ayudar a desentrañar todo, que quede todo perfectamente claro, y luego al final, a la hora de la verdad, cuando les plantean estas y otras preguntas, pues directamente se quedan mudos, ¿no? Pero volviendo a lo que tú decías antes de si hay pacto o no hay pacto y de si nos iba a llegar por Navidad, a mí me gustaría hacer mucho hincapié en lo que sucedió el otro día en la Copa de Navidad de Moncloa. Bueno, pues todos los años en Moncloa se celebra una Copa de Navidad para que vayan los periodistas, están allí los distintos ministros, y en esa Copa María Jesús Montero, a la que el otro día le dedicamos un socialismo, por cierto. Estaba la película de Eduardo Manos Tijeras y ahora tenemos María Jesús Manos Quemadas. Pues María Jesús Manos Quemadas, título. Efectivamente, se acercó a los periodistas y en un tono muy amable y muy tal, les explicó que, hombre, que con Ábalos, que todo perfecto, que claro, que hombre, evidentemente tenía que haber asumido una responsabilidad política, pero que no había nada ilegal, que ella se había leído todo lo que había publicado la prensa y que no había ninguna ilegalidad. Te lo digo porque yo creo que este cambio de actitud, esta defensa, que además nadie se la pidió y salió de ella, por así decir, creo que indica muy mucho que ese posible pacto que puede haber entre Sánchez y Ábalos. Vale, vamos con la contraversión, ¿vale? Tenemos, como decía Miguel Ángel Pérez, tenemos el Team Ábalos, que es el Team Sánchez, vamos a dejarnos de historias. Vamos a ver, si es que el Team Sánchez nació ya, o el Team Ábalos, que es el mismo, nació ya en el mismo momento en el que le cazan a Ábalos. Allá por el año 21 se dan cuenta porque hay chivatazos por todas partes, porque se está filtrando desde Hacienda, María Jesús Montero, porque se está filtrando incluso la propia trama, ¿vale? Rubén Villalba, el comandante que les ponen para que les dé chivatazos, comandante de la Guardia Civil. Bien, en ese momento ellos lo saben. ¿Y qué hacen? Apartan, le quitan el ministerio y apartan a José Luis Ábalos. ¿Pero qué ocurre en el año 23 cuando se tienen que elaborar las nuevas listas electorales? Que vuelve a aparecer como diputado. El Team Sánchez Ábalos no es que haya nacido ahora, es que lleva existiendo porque el uno sabe porquería del otro y el otro del uno. Y por tanto, como dicen por ahí, no se van a pisar las mangueras, ¿vale? Bueno, pues esta es la historia de verdad. ¿Cuál es la otra o el otro equipo? ¿Cuál es la contraparte? La que sí que puede dar información y de hecho ya la está dando. Víctor de Aldama. Vamos con lo que dice Víctor de Aldama. ¿Por qué confían al señor Ábalos la gestión de llegar al aeropuerto de Barajas y controlar ese aterrizaje? Bueno, porque el señor Ábalos era desde el inicio quien estuvo programando conmigo el viaje de la vicepresidenta. Más de Aldama. O sea, se le compra para que la use él, pero con un contrato de arrendamiento con opción de compra. Sí.
Se refiere al contrato del piso de la Castellana. Lo ha depositado, lo ha depositado. Está firmado, está firmado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aldama está aportando pruebas y el team Sánchez Ábalos no está aportando nada, más que esconder, encubrir, obstruir a la justicia. Más de Aldama. ¿Sabía el presidente del gobierno el que usted estaba realizando esta gestión? Obviamente. Para Ábalos, el señor Ábalos recibía 5 o 6 llamadas del presidente del gobierno todos los días. Era su todo. Era todo. Era el jefe de campaña, era el secretario de organización, era el ministro del ministerio más importante de este país, era su consultor, por decirlo de alguna manera, obviamente. Digo, porque usted Además, a mí nadie me oculta en las reuniones. Eso le iba a decir, usted es explícito e incluso se reúne con don Pedro Saura, que era el secretario de Estado. Pero no solamente con Pedro Saura, me reúno con Mauri en AENA, con el presidente de AENA. Bueno, estábamos discutiendo ahora porque no sabíamos si el piso al que se refiere, pero da lo mismo, porque el documento que ha aportado es el de la Castellana y el otro está todo documentado en la UCO, con lo cual hay documentación en los dos. Pero es posible que estas declaraciones fueran sobre, claro, le han dado tantos pisos, ¿verdad?, que fuera sobre el chalet en Cádiz de la alcaidesa. A saber, ¿vale?, es lo que tiene estar en una trama. Bueno, vamos a ver, lo que ha dicho Ábalos, ¿vale? Ábalos dice que no cobró nada. Espera que me parto de risa. Que el piso nunca lo ocupó. Les voy a descubrir algo. No lo ocupó porque estaba en reformas. ¿Vale? Entonces es complicado irte cuando está el piso demolido porque lo están reformando. O sea, es que de verdad, hasta para mentir hay que tener un poquito más de estilo. Es que hasta hemos visto las fotografías del piso. Estaba en reformas porque él exigió reformas de un pisazo de lujo. Porque como todos pueden ver, pues claro, una persona con semejante altura, hombre, necesita reformas sobre las reformas y sobre el lujo. No se va a acostumbrar a lo mondo y lirondo de cualquier persona. Vale, ¿qué más ha dicho? Que el chalet no era corrupción. ¿Y de dónde salió? Por amor de Dios. Pero si están cazadas las conversaciones con los responsables que le iban a pagar, con Half Got the Time, con Villafuel, como lo pagaban a cambio de una licencia de Villafuel. Están grabados todos y están interceptados por la UCO. Y dice que no era corrupción. ¿Y cómo le llamamos a esto? ¿Merienda o cómo le llamamos? Venga, y que hasta la novia, que lo decía Miguel Ángel Pérez, la gestionaba Coldo. Yo esto ya, de verdad, o sea, si yo fuese Jessica, salía ya. Aunque solamente fuera, como le pusieron el mote, 20 minutitos. ¿Vale? Jessica, 20 minutos, que salga 20 minutos, pero ahora para aclarar los temas. Porque esto empieza a ser de cachondeo. O sea, ¿la novia se la gestionaba Coldo? O sea, prefiero no hacer chistes, porque no sé muy bien dónde acabaríamos, hasta dónde terminaba la gestión. Esto es de vergüenza. O sea, yo de verdad, si para esto sirve una declaración delante de un juez, pero bueno. Ahora vamos a lo que sí puede aportar. Claro, las 300 y pico preguntas que no ha querido responder, pues corresponden obviamente a esto. Lo que sabe es todo de la llegada de Delcy, porque lo gestionó él, todo de los contratos de mascarillas, porque los inyectaba él, todo de los viajes a México y República Dominicana, todo del rescate de Europa. Es que una de las negociaciones se hizo en su despacho, y salió de su despacho Ábalos y se fue a Presidencia del Gobierno a tener la reunión con Nadia Calviño y con Pedro Sánchez, después de haber tenido en su despacho a Aldama y a Javier Hidalgo. Pero esto va de cachondeo, si aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. Y esto lo hicieron un 16 de julio del 20 y el rescate se solicitó un 10 de agosto. Es que tócate las narices. Estaban negociando la pasta, las condiciones, los avales, el dárselo en sí mismo, lo estaban negociando antes de solicitarlo. Dice, no, pero se lo ha inventado todo. Venga, ¿qué más sabe? Todo de la ayuda a Duro Felguera. Bueno, de esto tendremos que empezar a hablar largo y tendido. Esta empresa acaba de decir que está full, que está cao, que está fuera, que no puede más. Y le hemos endosado 100 y pico millones, 120, ¿no? Me parece que fueron millones de euros en ayudas. ¿Pero de qué va esta película? Y aparecen los mensajes famosos cuando le responde aquello Pedro Sánchez a Ábalos y le dice, bien, que venga Delcy Rodríguez, aparecen mencionadas gestiones para Duro Felguera. Vale, la licencia Villafuel lo sabe todo, de hecho el chalet que le endosaron, se lo endosaron por facilitar esto. Bien, lo sabe todo evidentemente de sus casas. Mi pregunta es si sabe también algo de las casas de otros. Esas de los encuentros íntimos y estas cosas. En toda trama socialista aparecen los encuentros íntimos y luego aparece algo, ¿sí? Los demás esquiamos, estos esquían de otra manera. Papel de Santos Cerdán lo conoce plenamente, la implicación de Marlaska, cuidado con esto, que esto es una bomba de relojería de muchísimo cuidado. Todas las entradas de personas recomendadas por Delcy Rodríguez, la narcodictadura venezolana, pasaban las aduanas y las fronteras como quien entraba por su casa. Y eso solamente se consigue con permiso del Ministerio del Interior, es decir, de Fernando Grande Marlaska. Y la relación de Begoña Gómez con la Organización Mundial de Turismo. Sabe todo de todo. Hombre, es que además hay que tener en cuenta que
Ábalos lo era todo del señor Sánchez. Y no hay que olvidar, no hay que perder el foco, que el number one es Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno. Con lo cual, efectivamente, este señor tiene en su poder muchas cosas y, por tanto, al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, le conviene llegar a un pacto con él para que no hable, ¿no? Lo que pasa que, efectivamente, y como tú bien apuntabas, resulta muy poco creíble el papel que ha jugado en el Tribunal Supremo, porque cualquiera que le escuchara pensaría que, bueno, que este señor pasaba por ahí y como era ministro, pues le ha tocado a él y que tenía un golfo ahí de asesor o de ayudante o de lo que fuera y que, pobrecito mío, que mira lo que le ha pasado. No, estamos hablando de preadjudicaciones de obras públicas, estamos hablando de un señor... Se me ha olvidado poner eso, efectivamente, lo sabe todo de la famosa acusación de que se estaban recibiendo comisiones a cambio de adjudicaciones, nada más y nada menos que en transportes en obra pública. Eso es. Por eso digo que está metido en preadjudicaciones de obras públicas. Estamos hablando de un chalet en Cádiz que, bueno, se lo regalan a cualquiera. Yo no sé cómo nosotros no tenemos esa suerte, claro, de un pisazo en Castellana, de que a tu amiga, amante o lo que sea le ponen también otro pisazo y le enchufan a esta señora en empresas públicas. O sea, que es que no es un señor que pasaba por ahí, es que tiene una implicación de lleno por la que tendrá que responder. Iba a hacer un chiste sobre lo que pasaba por ahí, pero prefiero irme con Sergio Santamaría. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? A ver, cuéntanos, Sergio. Me imagino que has estado escuchando lo que estábamos diciendo. ¿Qué está pasando en este caso? Vamos a ver, de pronto aparece Ábalos. Ábalos dice que él ha depositado toda la documentación que tiene en su declaración, eso no hay quien se lo crea. Dice que no sabe nada, se deja 300 y pico preguntas sin responder porque no le da la gana, obviamente. Casualmente todas las preguntas que se niega a responder son las que implican a Sánchez y a Begoña Gómez, casualidades de la vida. Y sale de allí diciendo, no me he dejado nada en el tintero. Bueno, lo que no sabemos es a quién le ha regalado el tintero. ¿Qué está pasando aquí? Hay un pacto de protección para no elevar la pelota hacia arriba, es decir, Víctor de Aldama está claramente aportando pruebas de que la trama iba hacia arriba y hasta arriba del todo, y José Luis Ábalos ha pactado con un tal Pedro Sánchez para que no vaya hacia arriba. A ver, yo creo que ya lo ha adelantado también la Fiscalía Anticorrupción, que detecta que esa situación se puede estar produciendo. Lo que pasa es que yo entiendo que ese pacto va a tener un recorrido corto, fundamentalmente porque este tipo de pactos tienen sentido cuando hay una unidad de acción que abarca a todos los investigados, a los imputados en un procedimiento. Pero aquí tenemos a Víctor de Aldama, que, como se dice coloquialmente, ha decidido tirar de la manta, y no solo con declaraciones, sino con datos, con documentos, probablemente con el volcado de los teléfonos móviles cuando estén a disposición del Tribunal Supremo. Eso va a ser muy difícil de contrarrestar. Por eso entiendo que, más allá de que por la declaración del propio Ábalos puede presumirse que sí, que ha pactado evidentemente con el propio Koldo, va a ser difícil que ese pacto pueda ser eficaz. Yo además también creo que en este tipo de procedimientos, y más allá de la prueba documental y de la propia investigación de la Guardia Civil, lo cierto es que incluso en este tipo de asuntos, cuando en extremos concretos existe una contraposición de versiones, a veces, cada vez menos, los tribunales ordenan como diligencia de investigación la práctica de careos. Por tanto, puede ser muy interesante si el tribunal entiende que en algún punto concreto es preciso, con el debido control, confrontar in situ las versiones, en este caso la que pueda sostener Aldama frente a Koldo García. Yo creo que a partir de ahí las dificultades para la defensa de los intereses del propio Koldo y, como no, de Ábalos, se van a ir elevando e incrementando en importancia. Una cosa, Sergio, esos careos, o sea, imaginémonos, un careo Aldama-Ábalos, porque es que lo puede destrozar Aldama. ¿Ese careo tendría que ser público? ¿Lo podríamos ver? No, en principio, y ante el Tribunal Supremo ya estamos viendo que lo está restringiendo, independientemente, ¿no? Sí, que se están haciendo pues eso de manera reservada, y fundamentalmente este tipo de diligencias, desde luego, evidentemente se documentan, pero en el Tribunal Supremo no se suelen llevar a un soporte gráfico o sonoro este tipo de diligencias. Fundamentalmente porque de lo que se trata básicamente es de que se pueda de alguna forma contrastar esa contradicción de versiones, y yo entiendo que también evitar luego filtraciones indeseadas. Creo que en el Tribunal Supremo
La práctica forense, por así decirlo, habitualmente va por un camino donde lo que se documenta se lleva a un acta y no tanto se registra en un soporte gráfico y Sergio, Aldama ha depositado información también sobre una persona que tengo la sensación de que se va a convertir en clave a partir de ahora. En todo el filtrado, que es verdad que todos fuimos a lo más llamativo, el dinero dado a Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres, el piso para los encuentros íntimos del que ahora es ministro de Cuestión Territorial, etcétera, etcétera. Que si el marido de Iceta, que si no sé cuántos, vale. Pero por abajo había un nombre, y era el del hijo de José Luis Ábalos. Es decir, ha empezado a soltar información sobre si determinadas cosas se hacían utilizando al hijo. A mí, por lo que me cuentan, efectivamente está dispuesto a dar información y pruebas sobre esto. ¿Eso es una mecánica para apretarle las tuercas a Ábalos y que se deje de pactos? Totalmente. Además, fíjate una cosa, Carlos, es que eso tiene además de muy difícil justificación. Estamos hablando, por la información que manejamos, de una persona, bueno, descaradamente joven, por así decirlo, que ya a esa temprana edad ostenta la titularidad de bienes inmuebles. Claro, esto evidentemente hace saltar todas las alarmas y a partir de ahí Ábalos pues eso va gritando a los cuatro vientos que pueden investigar su patrimonio, que él no tiene nada, que solo tiene su piso en Valencia de propiedad, que en Madrid vive de alquiler, pero ojo, en su entorno cercano, familiar e incluso en este caso sentimental, en lo que afecta a la que fuera su pareja, se están poniendo de manifiesto evidencias palmarias de que evidentemente lo que ha hecho ha sido desviar esas presuntas comisiones que ha podido recibir. Lo digo porque lo que no se sostiene y ningún tribunal va a aceptar como creíble es que, por ejemplo, él diga que no sabía nada de la financiación del apartamento o del piso de su expareja o, insisto, o de estos datos que afectan, en este caso, a su hijo, que sepamos, no se le conoce un medio de vida tan boyante como para poder adquirir esos bienes inmuebles. Todo eso, evidentemente, el investigado, el acusado, está en su derecho a no declarar contra sí mismo. Pero no le beneficia. Culpable, pero, lógicamente, eso es desmontado por las tesis y por las pruebas Sergio, que podamos tener. Pues nos quedamos más tranquilos, porque además tú tienes experiencia en esto, con lo cual, bendito sea que el famoso pacto, que a mí me huele por todas partes a pacto entre Sánchez y Ábalos, vamos a decirlo llanamente. Seguro. Sí. Pero me alegro de que me confirmes que eso no va a triunfar y no va a prosperar. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A todos vosotros, como siempre, un placer. Bueno, nos vamos a ir al siguiente bloque. En el siguiente bloque, Sandra, creo que te despido. ¿Viene sí, Luis Fer? Exacto. Eso es. Bien. En el siguiente bloque vamos a hablar con el abogado, Luis María Pardo, que está apretando las tuercas en distintos casos. Es una persona que el único interés que tiene es el de que se vea qué es lo que ha pasado y que nos libremos de corruptos. Vamos a hablar con él. Nos va a contar lo que ha sabido también de primerísima mano de esta declaración, donde no les dejaron estar y presenciarla, pero evidentemente ha estado preguntando al equipo jurídico del Partido Popular y le ha trasladado toda la información. Nos lo va a contar ahora y vamos a hablar de otra cuestión muy importante. Hemos hablado ya de República Dominicana, pero cuidado, mencionaba antes Raúl Vilas, de hecho, el tratado de extradición que tenemos. Ese tratado de extradición no es puro, no es limpio, por decirlo de alguna manera. La última palabra la tiene el gobierno de la República Dominicana. ¿Y saben qué? Uno de los motivos por los cuales se puede negar una extradición, y tiene toda la pinta de que este es uno de los motivos por los cuales se han implantado allí, casualmente es si se observa que las actuaciones tienen que ver con una supuesta persecución política. Vamos a ello.